Todavía puedo oír el sonido del viento golpeando contra las rocas aquel día. Era como si el mar quisiera tragarse nuestro dolor. Pero el verdadero abismo no estaba frente a nosotros, sino dentro de nuestra propia casa. Antes de seguir, comenta aquí desde donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a llevar esta historia a más personas. Jamás imaginé que la mirada de mi hija pudiera cargar tanto hielo, tanto silencio sombrío, capaz de quebrar todo lo que yo creía sobre el amor y la sangre. Durante toda mi vida asocié el peligro con el mar. Crecí oyendo historias de hombres arrastrados por las olas, de familias deshechas por tormentas repentinas, de cuerpos devueltos a la arena días después, sin vida, pero nadie me advirtió nunca que el verdadero naufragio podía nacer dentro de quien dormía a pocos metros de mi cama. Nada me preparó para la sensación de estar suspendida entre la muerte física y la muerte moral. Aún recuerdo la presión de las manos de Miguel aferrándose a la roca, su respiración entrecortada, y aquel susurro que me atravesó como un cuchillo: finge que estás muerta. Era la única manera de mantenerme viva. La obediencia se confundió con la desesperación. En ese instante entendí que algo en nosotros se había roto para siempre, algo que ni el tiempo, ni la fe, ni el instinto de madre podrían recomponer jamás. Decir esto en voz alta todavía me arranca pedazos. No es solo la memoria de la caída, del cuerpo arrastrado por las piedras, sino el peso insoportable de elegir entre proteger a mi hija o salvarme a mí misma. ¿Qué se hace cuando la propia hija se convierte en amenaza? ¿Cómo se sobrevive al veneno que brota del mismo vientre que un día llevó vida? Esas preguntas me persiguen cada noche, como si cada silencio fuera más cruel que el viento que azota los acantilados. Mi vida antes de aquel día tenía un ritmo pausado, casi previsible, como las mareas que suben y bajan con una cadencia que parece eterna. Me despertaba temprano, cuando el cielo apenas se teñía de gris azulado, y abría las ventanas de la cocina para dejar entrar el aire salado que venía del mar. El olor a algas húmedas se mezclaba con el del café recién hecho, y mientras Miguel preparaba sus botas para salir a caminar conmigo, yo organizaba mentalmente las tareas de la jornada. Había en esa rutina una calma engañosa, como si todo estuviera bajo control, aunque en el fondo supiera que la vida nunca permanece quieta. La pequeña localidad donde crecí y aún vivía parecía inmóvil, detenida en el tiempo. Las casas de piedra con tejados rojizos formaban un cuadro que el viento pintaba una y otra vez con tonos de sal y musgo. Conocía a cada vecino, cada puerta y cada rumor. Las mujeres, en su mayoría, seguían ocupadas en el cuidado de los hogares, mientras los hombres se dejaban el cuerpo en el mar. Yo había aceptado ese destino con resignación tranquila, convencida de que mi papel era mantener encendida la llama del hogar mientras Miguel batallaba con las redes y los temporales. Cada mañana, antes de que el pueblo despertara del todo, caminábamos juntos por la senda que bordeaba los acantilados. El ruido de las olas golpeando contra las rocas nos acompañaba como una oración repetida. Miguel no hablaba mucho, pero su silencio era cálido, sólido, y yo encontraba en él una compañía que no necesitaba palabras. Esos paseos eran el único lujo que nos permitíamos, un respiro antes de sumergirnos en las obligaciones diarias, y aunque pudiera parecer una costumbre simple, yo la atesoraba como el pilar secreto de nuestra unión. Dentro de la casa, el ritmo era más lento, el crujido de las tablas de madera al pisar, el golpeteo de las ventanas cuando soplaba el viento del norte, y el olor constante de la leña quemándose en la chimenea eran parte de mi día a día. Tenía mis manos siempre ocupadas: lavar la ropa, preparar los guisos, remendar algún mantel viejo. Pero más allá de la repetición de esas tareas, había un cuidado silencioso que yo ponía en cada gesto, como si en esas pequeñas rutinas se escondiera el sentido de mi vida. Los domingos eran diferentes, no tanto por la misa, que era un ritual obligado en el pueblo, sino por la sensación de pausa. Después de la iglesia,
Miguel y yo solíamos sentarnos en el banco de piedra frente a la plaza y observar a la gente pasar. Allí, entre saludos corteses y conversaciones triviales, yo sentía el peso invisible de los juicios ajenos. Todo se comentaba, todo se registraba. Una palabra mal dicha podía volverse cuchillo en los labios de otro. Aprendí a medir cada frase, cada sonrisa, porque en ese pueblo nadie perdonaba la diferencia. La presencia de mi hija, Clara, traía un matiz distinto a esa rutina. Tras varios tropiezos en su vida amorosa, había vuelto a casa con un aire de derrota que intentaba disimular. Yo, como madre, recibí su regreso con los brazos abiertos, aunque en mi interior llevaba la espina de no saber cómo ayudarla a recomponerse. Había en ella una dureza que no recordaba de su infancia, como si el mundo le hubiera arrebatado la ternura y la hubiera reemplazado con un muro de piedra. Su silencio era el lenguaje más frecuente, y en él me perdía tratando de encontrar alguna señal de lo que sentía. Clara solía encerrarse en su habitación, dejando escapar apenas el sonido de su música baja o el olor de un cigarrillo apagado a medias. Yo llamaba a su puerta, con cualquier pretexto, para dejarle un té o un plato de comida, y esperaba una palabra, una mirada, algo que me dijera que aún había un puente entre nosotras. Pero muchas veces me quedaba con las manos vacías, con el eco de mis propios pasos en el pasillo. Esa distancia me dolía más que cualquier herida física, porque era como ver desmoronarse poco a poco el vínculo que yo había cuidado durante toda una vida. La relación entre Miguel y Clara era aún más fría. Él, hombre de pocas palabras y acostumbrado a resolver todo con paciencia y silencio, parecía no encontrar cómo acercarse a su hija adulta. Lo intentaba a su manera, con gestos simples, le ofrecía acompañarla a hacer algún recado, le arreglaba algún detalle en su habitación, pero ella respondía con monosílabos, o con una indiferencia que a veces lo dejaba herido. Yo veía en sus ojos el desconcierto, y en los míos la culpa, como si hubiera fallado en la tarea más importante, mantenerlos unidos. A pesar de esa tensión, había momentos fugaces de armonía. Cuando cenábamos juntos, con el guiso humeante en la mesa y la luz cálida de la lámpara cayendo sobre nuestros rostros, sentía que aún era posible recomponer lo que estaba roto. Clara, en esos instantes, se permitía algún comentario, una sonrisa ligera, y yo me aferraba a esas migajas como si fueran promesas de un futuro mejor. No quería admitir que tal vez solo eran ilusiones, espejismos que se desvanecían con la misma rapidez con que aparecían. Mi vida estaba hecha de esas contradicciones, la calma aparente del día a día y la tensión latente de lo no dicho. El mar me enseñaba que todo lo que parece quieto puede esconder corrientes peligrosas debajo, pero, aún así, yo seguía adelante, confiando en que el amor y la paciencia serían suficientes para mantenernos a salvo. Lo que no sabía era que esa calma era apenas el preludio del caos que vendría, una calma engañosa como el silencio justo antes de la tormenta. Aquel verano comenzó como cualquier otro, con los días alargándose bajo un sol que parecía suavizar incluso la dureza de los acantilados. Clara nos había propuesto acompañarnos a una de nuestras caminatas vespertinas, y aunque me sorprendió, lo recibí con ilusión. Pensé que era una señal de acercamiento, una grieta de luz en medio de tantos silencios. Yo llevaba un pañuelo ligero sobre los hombros, Miguel caminaba unos pasos delante, y el viento nos enredaba el cabello con un murmullo constante de espuma y sal. Era un día común, pero ahora lo recuerdo como el principio del fin. El sendero estaba húmedo por las brumas matinales, y cada piedra parecía brillar bajo la luz del sol que se iba apagando lentamente. Clara caminaba a mi lado, en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si el mar guardara algún secreto que solo ella podía descifrar. Yo intentaba iniciar una conversación, pero sus respuestas eran cortas, casi secas. Había en su rostro una rigidez extraña, un gesto que no reconocía, y que sin embargo no me atrevía a cuestionar.
El aire olía a algas podridas, mezclado con la dulzura de los pinos cercanos, y ese contraste presagiaba un desenlace que yo no supe leer. Llegamos al borde más abrupto del acantilado, donde la roca se asoma como un filo directo al vacío. Miguel se detuvo para observar el mar, y yo me quedé unos pasos detrás, disfrutando de la brisa fresca en la piel. Fue en ese instante cuando Clara, con una frialdad que jamás olvidaré, extendió sus manos y me empujó con una fuerza seca, brutal, sin una palabra, sin un temblor. Sentí el mundo desmoronarse bajo mis pies, el aire cortándome la garganta, el grito ahogado que nunca llegó a salir. Miguel, al intentar alcanzarme, perdió también el equilibrio, y ambos caímos juntos hacia las piedras que esperaban abajo. El golpe no me mató, pero me arrancó el aliento. El sabor metálico de la sangre se mezcló con el salitre en mis labios, y el dolor era tan agudo que pensé que el fin había llegado. Fue entonces cuando sentí la mano de Miguel sujetando una roca con la desesperación de quien se aferra a la última esperanza. Me arrastró con él, protegiéndome incluso en medio de su propio sufrimiento, y en medio de esa agonía, inclinó su rostro hacia el mío y me susurró con un hilo de voz: no te muevas. Finge que estás muerta. Aquel consejo no era solo instinto de supervivencia, era también un reconocimiento del horror. Nuestra hija se había convertido en nuestra verdugo. El silencio que siguió a ese instante fue aún más aterrador que la caída. Podía sentir la sombra de Clara observándonos desde arriba, como si evaluara si había logrado su cometido. Mi cuerpo temblaba, no solo por el dolor físico, sino por la incredulidad que me desgarraba por dentro. El viento soplaba con violencia, pero no lograba apagar el frío que me atravesaba. No podía comprender cómo aquella niña a la que había acunado, cuidando sus noches de fiebre y sus miedos de infancia, podía ahora desearme muerta. El mar rugía con más fuerza, como si celebrara el drama humano que se desarrollaba sobre sus piedras. Cada ola golpeaba contra las rocas con un estrépito ensordecedor, cubriendo nuestros gemidos de dolor. Yo apretaba los ojos, siguiendo la súplica de Miguel, fingiendo la quietud de un cuerpo sin vida, mientras mi corazón latía desbocado dentro de mi pecho. No había tiempo para preguntas ni para lágrimas, solo para la máscara del silencio. En ese instante entendí que todo lo que había dado por seguro se había desmoronado. No era solo la traición de una hija, era también la caída de todas mis certezas, el amor incondicional, la fe en la sangre compartida, la idea de hogar como refugio. El acantilado se convirtió en un espejo cruel de nuestra vida, hermoso en apariencia, pero mortal en su hondura. Cuando finalmente escuché los pasos de Clara alejándose del borde, supe que había sobrevivido por pura astucia de Miguel y por la obediencia ciega a su consejo, pero también comprendí que lo que venía después sería aún más difícil que la propia caída: levantarme del suelo con el peso insoportable de la verdad, esa que nadie querría escuchar. La primera reacción del pueblo fue un susurro que se hizo muro, miradas que se esquivan, puertas que se cierran con más fuerza, manos que ya no se tienden. Al principio prevaleció la incredulidad porque en una comunidad pequeña la idea de una hija empujando a sus padres parecía un sacrilegio imposible. Mis vecinos repetían entre dientes que algo debía haber pasado, que quizá la caída fue un accidente, que yo, por el dolor, estaba confundida. Sentí como cada comentario velado me clavaba agujas. ¿No sería ella la que está enferma?, decían algunos con lástima. Otros desviaban la mirada, como si admitir la posibilidad fuera ensuciarse. El rumor, implacable, comenzó a mutar en una acusación silenciosa contra mí. ¿Por qué permitir que Clara viviera con nosotros? ¿Por qué no haber visto antes las señales? Cada encuentro casual se volvió un juicio, sonrisas forzadas, saludos mecánicos, y la sensación constante de ser exhibida sin palabras. La familia extendida actuó con un fervor que hería más de lo que consolaba. Mi cuñada, con buena voluntad o pragmatismo social,
preguntaba con voz baja si teníamos dinero para pagar médicos, como si el dolor tuviera un precio. Las llamadas telefónicas, que antes eran fuente de rumor y consuelo, se transformaron en interrogatorios disfrazados. ¿Estás mejor? ¿Qué dijeron los médicos? ¿Seguro que no fue un accidente? Mi madre me visitó y no supo qué decir. Sus manos temblaron al arreglar mi almohada y su mirada vaciló entre la incredulidad y la necesidad de creer en mí. Sentí la distancia de quienes querían proteger su propia idea de familia y no la verdad incómoda de la nuestra. Esa protección se tradujo en silencios y en consejos que sonaban a censura: no hables, olvida, piensa en los demás. Cada frase me empujaba a aislarme aún más. En la iglesia se respiraba una mezcla de compasión y repulsa. Los vecinos que asistían a misa interceptaban la noticia con rostros severos. La palabra pecado se colaba en miradas que antes habían sido cariñosas. El párroco, hombre tradicional, se acercó con prudencia y nos ofreció plegarias, pero también una advertencia: mantener la familia unida, evitar el escándalo. Su tono fue amable, pero mis manos se apretaron al escucharlo, porque esa neutralidad acababa siendo una condena. Prefería la paz del silencio a la búsqueda de justicia. En la sacristía, murmullos sobre lo inexplicable y el dolor de la juventud se mezclaban con recomendaciones de reconciliación que no tomaban en cuenta la peligrosidad real. Sentí la religión doblarse sobre sí misma, ofreciendo consuelo a la apariencia y negando el impulso de proteger a las víctimas. Los amigos más cercanos se dispersaron como hojas al viento. Unas pocas mujeres me abrazaron con autenticidad, pero muchas otras comenzaron a evitar las cenas compartidas, las invitaciones a cafés, las sobremesas que habían sido el tejido de mi cotidianidad. Me hacían cumplidos corteses, miraban a Miguel con pena y a mí con una mezcla de duda y distancia. En sus rostros vi el cálculo. Asociarse con una familia marcada traía riesgos sociales. Sentí la traición de la empatía que se retraía cuando más la necesitábamos. Cada ausencia se convirtió en un golpe: las invitaciones que ya no llegaban, las llamadas que se espaciaron, el silencio de aquellas que antes reían con nosotros en la plaza. La soledad social me aplastó más que las heridas. Nadie parece saber que la ausencia de compañía es también una forma de violencia. En la salud pública, la burocracia mostró su rostro frío. Las curas, las radiografías, los informes médicos se convirtieron en papeleo que no terminaba. Cada trámite demoraba la reparación de los huesos de Miguel. Cada turno pospuesto era una nueva espina. En la sala de espera, caras de desconocidos cuyos problemas parecían más dignos de atención que el nuestro, y el administrador que me pedía paciencia con una sonrisa protocolaria. Sentí como la estructura del cuidado público replicaba la indiferencia social. Sobrevivir ahí depende de insistir, de ser visible, de causar suficiente ruido como para merecer recursos. Pero yo no quería ruido, quería solo sanar. Sin embargo, la sanación quedaba supeditada a un sistema que privilegia lo urgente por encima de lo humano. Esa impotencia me enardecía y me hacía desconfiar hasta de la compasión burocrática. La prensa local, con su hambre de titulares, sembró otra capa de humillación. Un artículo anónimo, con verdades a medias y suposiciones, llegó a manos de varios vecinos. La historia se alimentó de la sed de morbo. No hubo respeto por el dolor, solo por el clic y la charla de cafetería. Me dolió ver mi nombre transformado en párrafos fríos que parecían pesar más que las cicatrices en mi cuerpo. Los adjetivos utilizados, drama familiar, tragedia en los acantilados, nos deshumanizaban, reduciendo la complejidad de lo vivido a una nota de prensa. Sentí que la dignidad, esa que uno cree inamovible, se deshilachaba. Entre líneas amarillas, cada lectura de esas páginas era una herida renovada, un espectáculo impuesto por manos ajenas. La sospecha caló en la institución escolar donde Clara había pasado los años de adolescencia. Antiguos profesores llamaban, algunos con voz expectante,
otros con un remordimiento que no disimulaban. Algunos recordaban episodios que antes les parecieron inquietantes, ahora reinterpretados como señales, ausencias, silencio, cambios bruscos. La escuela, temerosa de la repercusión, empezó a actuar con distancia institucional, ofrecían apoyo pero evitaban involucrarse en el conflicto familiar. Esa reticencia institucional me dejó a merced de la opinión pública. Era como si las estructuras que deberían proteger a las personas vulnerables prefirieran miradas limpias a historias espinosas. Mi enojo crecía porque la protección que esperábamos no llegaba y, donde había que actuar, se imponía la conveniencia. Las redes familiares, en su intento de mantener la armonía, comenzaron a dibujar versiones que nos dejaban fuera de la narrativa aceptable. Algunos familiares proponían matizar los hechos, sugerir que Clara estaba en crisis mental, que necesitaba tratamiento, que la culpa era de las circunstancias. Otros, más prácticos, sugirieron llamar a un abogado para controlar los daños. Me miraban como si una confesión mía fuera un detonante que podía estallar todo. Sentí que la solidaridad filial se convertía en una negociación y que la verdad se trocaba por conveniencias, la paz social a cambio de la omisión. Cada consejo así me ahogaba más, pues implicaba encubrir o relativizar un acto grave para salvar reputaciones y evitar condenas comunitarias. El proceso judicial, cuando se inició, fue una pesadilla de exposición y desdén. Declarar ante un juez, describir la caída, hablar del empujón, fue revivir la violencia con una lucidez que me hizo temblar. Los peritos interrogaron nuestros cuerpos y memorias, buscando pruebas materiales y contradicciones. Los fiscales nos miraban con distancia profesional, como si solo hiciera falta encajar hechos en un expediente. Las preguntas fueron cortantes y, en ocasiones, incriminatorias. ¿Tenía su hija motivos para actuar así? ¿Hubo discusiones previas? ¿Qué relación tenían con los vecinos? Sentí que lo íntimo se volvía evidencia y que mi dolor era objeto de análisis, desprovisto de humanidad. Salí del juzgado agotada, con la sensación de que la ley, en su intento de imparcialidad, es a veces fría y lenta para proteger a quienes más necesitan resguardo inmediato. La actuación de la policía local tampoco alivió el peso. Vinieron con buena voluntad, pero con recursos limitados. La investigación dependía de testimonios, y los testimonios se convertían en espejos que devolvían la sombra de la duda. Algunos policías, con años de servicio en el pueblo, conocían a las familias y se mostraban reacios a creer en una acusación que rompía el tejido comunitario. Eso complicó la tarea. Recabar pruebas se volvió un trabajo de paciencia y discreción, y cada demora alimentaba el miedo. En vez de sentir la protección del Estado, percibí la fricción entre la necesidad de asegurar evidencia y la presión por no escandalizar a quienes eran vecinos de toda la vida. Esa balanza inclinada me hizo sentir pequeña ante la maquinaria institucional. En mi recuperación física hubo días en que la debilidad fue total. Los músculos reconstruían su memoria y el hueso, su forma. Pero el alma sangraba de otra manera. Me sentía frágil, incapaz de enfrentar múltiples frentes, médicos, abogados, vecinos, la prensa. Me despertaba en la madrugada con dolores en los brazos y en la confianza. Miguel, con su paciencia habitual, intentaba apaciguar mis miedos, pero yo lo veía luchar con sus propias secuelas y con la culpa de haber sobrevivido en parte gracias a su rapidez. La dependencia física me humillaba. Aceptar ayuda, permitir que otros tocaran mis heridas, responder a preguntas. Todo era una exposición que la comunidad observaba como espectáculo. El juicio moral se sostuvo con tortas de prejuicios. La incomprensión hacia la salud mental de Clara se mezclaba con la patina de vergüenza que la gente quiere evitar. Muchos preferían etiquetarla como loca o malsana para negar la profundidad del problema y así mantener la distancia emocional. Ese simplismo dolía porque borraba la complejidad humana. Una joven con comportamientos autodestructivos, sí, pero responsable de un acto de violencia consciente.
Sentí que la narrativa reduccionista liberaba a la comunidad de su responsabilidad de mirar más allá de la etiqueta, de ofrecer apoyo real. Me enfurecía imaginar que se podía proteger la reputación de unos ignorando el daño causado a otros. Los días en la plaza se volvieron trampas de miradas. Cada paso que daba parecía ser evaluado. ¿Por qué sale sola? ¿Por qué no la acompañan? ¿No es peligroso que vuelva a caminar por ahí? Esa vigilancia social me transformó en prisionera de mi propio pueblo. Sentí la necesidad de ocultarme, de dejar las compras en manos de otros para no enfrentar las caras que me registraban. Esa autovigilancia me dolía. Antes, la plaza era lugar de vida y cofradía. Ahora era un escenario donde la compasión se medía en distancia. La huida de la mirada pública se convirtió en una nueva cárcel. En lo íntimo, la relación con Miguel se tensó. Aunque su amor seguía siendo tangible, los silencios entre nosotros se hicieron más densos. Él quería protegerme, evitar que hablara en exceso, que reviviera la violencia, y yo sentía que su protección rozaba la censura. Nos discutíamos en susurros, él temeroso de las repercusiones, yo necesitada de expresar lo que había pasado. Aquellas peleas, pequeñas y punzantes, hablaban del choque entre el instinto de preservar lo conocido y la urgencia de no callar. Sentí a veces que su miedo a romper con la comunidad era mayor que su disposición a reparar el daño a nuestra familia. La humillación pública alcanzó su punto en reuniones comunitarias inesperadas. Una tarde de mercado, una vecina me preguntó en voz alta si había sido Clara la impulsora y un murmullo recorrió los puestos. La mezcla de curiosidad y condena me dejó sin aliento. Tuve que fingir calma mientras mis manos, visiblemente temblorosas, sostenían la bolsa con pan. Esa sensación de ser objeto de espectáculo me recordó que en pueblos pequeños la privacidad no existe. Todo se convierte en historia compartida, y la historia puede ser cruel. Me dolió que la indignación se deslizara hacia la curiosidad morbosa, transformando mi tragedia personal en un asunto de entretenimiento. En los hijos de amigos, en los ojos de los adolescentes, sexta la repetición de estereotipos. Algunos me miraban con cautela, otros con descaro. En el colegio, supuestos comentarios de jóvenes que habían oído versiones distorsionadas me hicieron sentir envejecida, señalada, como si ahora encarnara una figura en una leyenda local. Eso me quitaría la ligereza que alguna vez tuve. Me convertí en un ejemplo moral usado por unos y evitado por otros. La sensación de ser un símbolo, en vez de una persona, fue otra forma de violencia, la deshumanización. Las terapias psicológicas que buscamos para Clara se encontraron con resistencias, la negación de ella, el rechazo a hablar de sus impulsos, la fragilidad de un sistema que no consigue acompañar a quien ofrece resistencia. Cada sesión fallida nos dejaba más exhaustos. Nos sugerían intervenciones, ingreso hospitalario, programas de apoyo, pero Clara cerraba las puertas, desdibujando la posibilidad de cuidado. Esa renuncia al acompañamiento profesional demostró la falencia de un entramado que condiciona la ayuda a la aceptación voluntaria, y cuando la voluntad está rota, la ayuda se queda en la orilla, impotente. La noche, que antes nos ofrecía consuelo, ahora era un escenario de miedos. Me despertaba sobresaltada, pensando en la fuerza de Clara, en la frialdad de sus manos, en cómo habría sido la vida si Miguel no hubiera actuado. Esos pensamientos me perseguían y me dejaban sin descanso. La angustia se alimentaba de imaginarios, y si volvía a intentarlo, y si alguien la protegía, y si la verdad no bastaba para evitar un nuevo episodio. Dormir se convirtió en una trinchera que tenía que cuidar, una pequeña frontera entre la vida cotidiana y la posibilidad del horror. En la intimidad de mi habitación, frente al espejo, sexta reflejada la fragilidad de mi carne y la fortaleza de mi mirada. Las cicatrices aún recientes me recordaban físicamente lo ocurrido, y a la vez, cada marca me hablaba de resistencia. Sobrevivir no solo implica curarse, sino recomponer la propia narración. Empecé a escribir pequeños apuntes,
a anotar lo que iba sintiendo, como si la palabra pudiera ser yeso para mis huesos. Escribir me ayudó a reconocer que la recuperación emocional exigía nombrar el daño, testimoniarlo sin edulcorantes. Esa práctica secreta fue un acto de valentía que me permitió sostener la verdad, aunque el mundo quisiera otra versión. La presión por olvidar se volvió un chantaje moral. Algunos me decían, con voz blanda, que guardar silencio sería un acto de piedad para Clara, para no exponerla a la cárcel, a la vergüenza. Entendía el gesto y a la vez lo rechazaba. ¿A qué precio la piedad? ¿Era mis mies? Esa disyuntiva me consumía. Proteger a quien me agredió o proteger mi propia vida y la de Miguel. Esa frontera ética me desgarraba. La compasión maternal chocaba con la ética de la supervivencia. Cada vez que alguien me sugería callar, sentía que me pedían sacrificarme de nuevo. Los pequeños triunfos fueron celebraciones en soledad, una cita médica donde me atendieron con humanidad, un vecino que dejó comida sin preguntar, una enfermera que me sostuvo la mano con sinceridad. Esos gestos mínimos llenaban huecos, demostraban que aún había hilos de bondad. Me aferré a ellos como pruebas de que no todo estaba perdido, y que, aunque la mayoría quisiera evitar meterse, había personas que entendían que proteger a las víctimas no es chisme sino deber. Esas microalianzas me ayudaron a sostener la lucha cotidiana. El desgaste físico y emocional llegó a puntos en que pensé en rendirme. La tentación de desaparecer, de alejarme de la mirada ajena, de mudarnos a otro lugar, fue real y persistente. Miguel lo planteó en silencio, empezar de nuevo en una ciudad donde nadie nos conociera, pero el miedo a abandonar la memoria, a dejar atrás lo que fuimos y a renunciar a los recuerdos de una vida compartida, nos detuvo. Esa indecisión fue un peso más. Huir o resistir, cada opción acarrea pérdidas distintas, y decidir se volvió una carga que nos obligó a mirar dentro y evaluar qué queríamos salvar de nuestra propia historia. La economía doméstica también sufrió. Las bajas de Miguel en el mar, las visitas médicas y la atención psicológica para Clara tensaron el presupuesto. Cada factura pagada era un recordatorio de que la violencia no solo daña el cuerpo y el alma, sino también la estabilidad material. La ansiedad por no poder costear todo generó discusiones, ajustes forzados, privaciones pequeñas pero constantes. Sentí la vergüenza de tener que decir que necesitábamos ayuda económica y la humillación de depender de la solidaridad impuesta por la caridad pública. En la esfera legal, los testigos a favor y en contra comenzaron a aparecer, algunos con argumentos sólidos, otros con versiones cambiantes. La narrativa del juicio se fue complicando, declaraciones que la defendían, recuerdos que la acusaban, fragmentos de conversaciones que se interpretaban de maneras radicalmente distintas. Fue agotador ver cómo la verdad se fragmentaba en versiones, y cómo la percepción de cada persona conformaba un mosaico que podía favorecer a cualquiera de las partes. Esa relatividad de la verdad me obligó a sostener pruebas, a recordar con precisión, a enfrentar la fragilidad de la memoria. La relación con Clara, cuando la veía de lejos, era una herida abierta. En ocasiones la sorprendía en la cocina, moviéndose con naturalidad, como si no hubiera ocurrido nada. Otras veces la veía llorar en su cuarto, en momentos de vulnerabilidad que despertaban en mí una mezcla de pena y rechazo. Esas visiones fragmentadas me confundían. ¿Era enfermedad o maldad deliberada? ¿Podía existir perdón sin comprensión? Esa ambivalencia emocional era un peso constante, porque aunque la habíamos conocido desde niña, la persona que veíamos ya no era la misma, y la confianza que una vez tuvimos quedaba hecha añicos. Con el tiempo, comencé a notar que algunas personas cambian su discurso. De la incredulidad inicial pasaban a la compasión selectiva. Algunos reconocían que no es sencillo lidiar con la idea de una hija agresora, y que quizás nuestra valentía para hablar abría otras heridas. Esa lenta mutación del juicio público me dio pequeñas victorias, conversaciones privadas donde vecinos me confesaban haber dudado,
haber pensado en dejarnos fuera de la comunidad por miedo, pero también en reconocer que el silencio habría sido cómplice. Esos pasos lentos hacia la comprensión me animaron a seguir contando, a no permitir que la versión oficial se impusiera sin matices. Cada avance en el proceso legal me costaba sangre y tiempo, pero también me fortalecía. Aprendí a nombrar mi experiencia delante de profesionales, a sostener la mirada cuando preguntaban, a no dejar que la culpa me volviera cómplice. La terapia me ayudó a reconstruir coordenadas emocionales, entender que el dolor que sentía no era vergüenza, sino consecuencia de un acto violento, que pedir ayuda no es debilidad, sino estrategia de supervivencia. Esa resignificación fue un paso vital para no sucumbir ante las presiones sociales. Las humillaciones más punzantes surgían cuando me pedían comprensión por Clara en nombre de su juventud o de su supuesta enfermedad. Esas súplicas, aunque bien intencionadas, parecían pedir que sacrificara mi derecho a estar a salvo por la fragilidad de otra persona. Comprender no debe equivaler a permitir, repetí para mí misma. Esa frase se volvió mi mantra en momentos de duda. Comprender sin tolerar la violencia. La ética de la compasión no debe anular la defensa propia ni la exigencia de responsabilidad. A medida que el conflicto se intensificaba, encontré pequeñas redes de apoyo fuera del pueblo, asociaciones, profesionales y gente que había vivido situaciones parecidas. Esas conexiones me ofrecieron modelos de acción, recursos legales y, sobre todo, la certeza de que no era una anomalía moral sino una víctima que merecía justicia. Sentí una fuerza nueva al saber que existen otras historias que desafían el silencio y que la verdad puede tener aliados más allá del entorno inmediato. Ese aprendizaje abrió horizontes y me dio herramientas concretas para enfrentar los embates sociales. Finalmente, comprendí que la intensificación del conflicto no solo me había quebrado, también me estaba mostrando la posibilidad de reconstrucción desde una verdad sostenida. Cada obstáculo superado, cada humillación resistida, cada conversación difícil, me fue moldeando. La violencia había sido la grieta que dejó entrar luz dura, pero real. Empecé a sentir que la lucha por mi dignidad no era solo para mí, sino para quienes, quizá, en el futuro, encontrarían en mi testimonio una excusa para no callar. Esa conciencia no borraba el dolor, pero lo puso en un horizonte donde la resistencia cobraba sentido. El momento de la verdad llegó una tarde de domingo, en la sala principal de nuestra casa. Clara había organizado una pequeña reunión con algunos familiares cercanos y un par de vecinos, queriendo mostrarse como la hija solícita que cuidaba de sus padres con dedicación ejemplar. Yo permanecía sentada en un sillón, con las manos temblorosas y el corazón golpeando contra mis costillas. Sentía que el aire era demasiado espeso, como si cada mirada cargara un juicio oculto. Sabía que aquel sería el instante decisivo. Callar significaba seguir muriendo en silencio. Hablar era exponerme al descrédito, a la burla, al aislamiento. Clara sonreía con un gesto estudiado, ofreciendo café y pastas como si nada hubiese ocurrido semanas atrás. Su voz era melosa, casi empalagosa, y todos parecían hipnotizados por su papel de hija devota. Cada palabra suya era una puñalada para mí, una farsa que me oprimía el pecho. La veía caminar de un lado a otro, arreglando servilletas, tocándome el hombro con ternura fingida, mientras en mi interior resonaba el eco de aquel empujón. El contraste era insoportable, como vivir en una obra de teatro macabra donde yo era la única que conocía el guión verdadero. Miguel, a mi lado, guardaba un silencio pétreo. Su mirada se clavaba en el suelo, como si buscara fuerzas en las vetas de la madera. Yo sabía que él también cargaba el peso del secreto, pero la diferencia era que su cuerpo aún le permitía callar. Él, mío, en cambio, ya no resistía. El dolor físico, la humillación de las dudas de los vecinos, la angustia de dormir bajo el mismo techo que Clara,
Todo me arrastraba hacia un abismo interior del que solo podía salir con un grito. Respiré hondo y sentí como mi garganta se endurecía. El murmullo de las conversaciones se volvió lejano, como si un muro de cristal me separara del resto. Levanté la mirada hacia mi hija, y en ese instante, antes de abrir la boca, vi en sus ojos un destello fugaz de amenaza, una advertencia silenciosa. Aún así, no retrocedí. El miedo ya no podía más que el peso insoportable de la verdad. Clara intentó matarnos. Solté con voz quebrada, pero firme. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Las tazas de café quedaron suspendidas a medio camino. Los ojos se abrieron incrédulos, y yo sentí que el mundo se detenía. Nadie respiraba. Ni siquiera el reloj de pared parecía atreverse a marcar los segundos. Ella reaccionó con rapidez, fingiendo sorpresa, llevándose las manos a la boca como si mi confesión fuera una blasfemia. ¿Qué dices, mamá?, murmuró con un tono de dolor fingido que heló a los presentes. Su actuación era impecable, y por un instante temí que su máscara triunfara sobre mi verdad. Pero mis palabras no se detuvieron. Relaté entre lágrimas cómo había sido aquel día en el acantilado, cómo el empujón nos lanzó al vacío, cómo Miguel me susurró que fingiera la muerte. Cada frase era un golpe, no solo contra Clara, sino contra la muralla de incredulidad que nos rodeaba. Sentía que me desgarraba por dentro, pero también que recuperaba, poco a poco, mi dignidad perdida. Algunos me miraban con compasión, otros con duda, otros con un juicio cruel pintado en el rostro. El murmullo comenzó a crecer, como un enjambre de abejas inquietas, mientras Clara insistía en su papel de hija inocente, negando con vehemencia, acusándome de delirio por la edad, de confusión causada por la caída. Yo soportaba sus palabras como quien soporta una tormenta, con miedo, pero sabiendo que la tempestad también limpia el aire. Miguel levantó la voz por primera vez en mucho tiempo. Es cierto, dijo, con un hilo de voz pero con una firmeza que estremeció la sala. Ese respaldo fue el ancla que necesitaba para no hundirme. El silencio volvió, pero esta vez tenía otro peso, el de la duda que ya no podía borrarse de la mente de los presentes. Aquel fue el punto de ruptura, el instante en que el miedo cedió a la verdad. No importaba si me creían todos o solo unos pocos. Había roto el pacto del silencio, había desafiado la farsa, y aunque la consecuencia fuera el aislamiento o la condena social, sentí que por primera vez en mucho tiempo respiraba con plenitud. La verdad, dolorosa y desnuda, había salido a la luz, y ya nada volvería a ser igual. La investigación siguió su curso con un ritmo irregular, pasos adelante, retrocesos dolorosos, conversaciones que abrían heridas y otras que las cerraban con vendas provisionales. En el juzgado tuve que repetir lo que ya me había contado 1000 veces en mi cuaderno secreto, pero ahora lo hice con la intención firme de que mis palabras fueran prueba y no solo lamento. Aprendí a modular la voz para que las pausas sostuvieran la verdad. Descubrí que la memoria, aunque a veces traicionera, era mi aliada cuando la situaba en detalles pequeños: el viento aquel día, el olor del pañuelo de Clara, el calor de la mano de Miguel sobre la roca, fuera del tribunal. Los días transcurrían con tratamientos, llamadas, citas, y la costumbre de levantarme cada mañana para seguir viviendo pese al cansancio que pesaba en los huesos y en el ánimo. Esa rutina de recuperación me templó la voluntad de entender que la justicia no es solo legalidad, sino también reconstrucción íntima. Con el tiempo aparecieron evidencias que acompañaron mi relato: una huella en la barandilla, un testigo que no quiso callar más, la contradicción en una conversación grabada que Clara había tenido con una vecina. Cada hallazgo era doble: alivio porque la verdad ganaba cuerpo y miedo porque exponerla rompía redes familiares y provocaba represalias veladas. Esa mezcla amargó noches y aclaró mañanas. Era como beber agua salada para limpiar una herida. Limpiaba, ardía, pero era necesario. Sentí a menudo la tentación de retroceder,
de aceptar propuestas de mediación para que la vida volviera a una apariencia de normalidad, pero comprendí que normalidad a costa de encubrir un intento de muerte sería traicionarme a mí misma y traicionar la poca dignidad que me quedaba tras la caída. La comunidad, poco a poco, dejó de mirar con la dureza inicial. Algunos cambiaron su postura por vergüenza al recordar su temprano juicio. Otros, por simple fatiga de polémica, buscaron la paz en la indiferencia. Hubo quienes se acercaron tímidamente, con preguntas que eran más disculpas que curiosidad. Recibí llamadas de personas que decían haber dudado y que ahora escuchaban mi testimonio con otra lente. Esos gestos, aunque pequeños, me dijeron que no había sido en vano romper el silencio. Sin embargo, también aparecieron enemigos sutiles, comentarios en la plaza que buscaban minimizar el daño, y miradas que me recordaban que el perdón no es impuesto. Aprendí a distinguir entre quienes ofrecían empatía y quienes buscaban limpiar su propia incomodidad. La relación con Miguel cambió de forma que no esperaba. La cercanía tuvo episodios de ternura recuperada y momentos de tensión en que sus temores por la respuesta social chocaban con mis urgencias por hablar. Descubrimos nuevas formas de cuidarnos. Él aprendió a nombrar sus sentimientos y yo a escuchar sin reclamar certezas. En la intimidad, hablamos de los miedos más primarios, la posibilidad de otra agresión, la culpa por haber sobrevivido, y nos entendimos en silencios y en gestos cotidianos, en platos compartidos y en cobijas que nos contenían. Fue un trabajo lento. Reconstruir confianza tras la violencia implica aceptar la vulnerabilidad del otro y sostenerlo sin anularlo. Ese aprendizaje mutuo fortaleció una alianza que, aunque marcada por cicatrices, se volvió explícita y resistente. Clara entró en procesos distintos según su disposición. Hubo momentos en que aceptó terapia y otros en que se cerró como una concha. Verla en consultas, hablar a veces con su terapeuta delante de mí, fue un ejercicio de ambivalencia constante. Me dolía verla sufrir, pero no podía justificar lo que hizo. La idea de que la enfermedad mental explique todo fue una simplificación que algunos propusieron para aliviar su propia incomodidad. Yo supe que la compasión no exime la responsabilidad. Por eso apoyé tratamientos que combinaran cuidado y límites, porque protegerla no debía equivaler a permitir peligros. Fue necesario también aceptar mis límites como madre. El amor no me hacía responsable de su violencia y la protección no podía costarme la vida. Los procesos legales siguieron, y con ellos la exposición pública. Hubo audiencias en que sentí que mi historia era examinada con lupa, otras en que la contundencia de las pruebas dio paso a resoluciones que, aunque imperfectas, reconocían la gravedad del acto. No todo el sistema fue justo o rápido. Aprendí a pelear por lo que correspondía, a buscar asesoría y redes de apoyo que nos acompañaran. Descubrí que la justicia humana no es lineal ni siempre comprensiva, pero que es imprescindible su persistencia para que la palabra de una víctima no se diluya en el rumor. Esa búsqueda me enseñó a convertirme en defensora de mi propia historia, reclamando no solo sanciones sino recursos de reparación y protección. La reconstrucción de mi identidad fue acaso la tarea más delicada. Me sexta obligada a reaprender quién era fuera del papel que el pueblo me había asignado: la mujer silenciosa, la esposa paciente, la madre que siempre perdona. Empecé a escribir en voz alta, a conversar con otras mujeres que habían sufrido formas distintas de violencia, y en esos intercambios hallé espejos que reflejaban no la debilidad, sino la capacidad de poner límites. Fue liberador nombrar mis necesidades y mis miedos sin sentir que traicionaba un pasado. En esas conversaciones, la vergüenza cedía terreno a la dignidad. Comprendí que sobrevivir no era solo sanar huesos, sino rehacer la narrativa de mi vida con las piezas que quedaban, aceptando la herida como parte del devenir pero sin permitir que definiera mi totalidad. La vida cotidiana volvió a tener matices de luz: una tarde sin miedo paseando por la costa, la risa de Miguel al recordar una anécdota tonta, la taza de café que ya no sabe a desastre,
sino a hábito reconstruido. No todo se arregla. Algunas noches la memoria asoma con crudeza, y hay días de tristeza que me toman por sorpresa, pero aprendí a sostener esos momentos sin que me consumieran. Empecé a participar en grupos de apoyo y a dar charlas pequeñas en asociaciones locales sobre violencia doméstica y la importancia de escuchar a las víctimas. No lo hice por heroísmo, sino porque entendí que mi testimonio podía ser un faro para alguien que aún no se atrevía a hablar. Llegó un día en que, al mirar el mar desde el acantilado, sentí que el viento ya no me empujaba hacia el vértigo, sino que me recordaba la resistencia de nuestras vidas ante la fuerza de la naturaleza. El perdón, si llegara, sería una decisión mía que no borraría la justicia requerida. Decidí que no viviría encadenada al miedo ni a la expectativa ajena. Mi vida merecía significado más allá del dolor. Comprendí que la verdad nos había liberado en parte, y que la dignidad se reconstruye con actos pequeños y coherentes: decir lo que fue, recibir ayuda, no ocultar la violencia y sostener la esperanza de un futuro que respete la vida. En este punto, quiero cerrar con algo que no suena a mandato sino a un ruego. Historias como esta no pueden quedarse en silencio. Si has oído algo parecido, si conoces a alguien en peligro, escucha, acompaña, no minimices. No pido linchamientos ni juicios precipitados. Pido humanidad, atención y valentía para sostener la verdad, porque hablar fue para mí la manera de no morir dos veces, primero por el empujón, luego por el silencio impuesto. Si conoces a alguien que necesita oír esto, compártelo con cuidado. Las palabras que mantienen el dolor oculto también pueden ser las que inicien la cura.